Bueno, para arrancar le doy la bienvenida al ingeniero Hernán Fernández Martínez, con el cual nos conocemos. Bienvenido, así la cámara Muchas lo toma, gracias. él va a ser el gran expositor en esto. Hernán es colega, ingeniero en producción agropecuaria, egresado de la Universidad Católica Argentina, cursó su maestría en agronegocios y la especialización en la Universidad Nacional de Buenos Aires, es analista de mercados actualmente de CENI, tiene una larga trayectoria, muchos de nosotros lo conocemos ya desde sus tiempos académicos y lo conocemos por haber estado 8 años con todo ese gran grupo que es el Grupo Global Tecnos, así que mire, de esto hay una persona que sabe un montón, así que arrancamos con él. Yo tengo algunas preguntas, usted hágala del otro lado. Recuerde que todo queda, además de que usted lo está escuchando en directo, todo esto queda grabado, con lo cual vamos generando este espacio que dentro del sitio de Admanta y dentro también de Agrositio sirve para compartir. Así que con ustedes el ingeniero Hernán Fernández Martínez, todo tuyo. Bueno, ¿qué tal, Ricardo? Muchas gracias por la presentación, gracias por habernos convocado a la gente de Agrositio, a la gente de Advanta. Y bueno, para arrancar un poquito hablando de temas comerciales, siendo que hay tiempo, vamos a arrancar con una definición grande de contexto internacional y después contexto local, para después sí terminar, por supuesto, hablando de sorgo y lo que implica el sorgo en el mundo y en Argentina. Dicen los que saben que las primeras 2 o 3 diapositivas son las que tienen que quedar en la cabeza de la gente. Por eso yo siempre arranco con este amigo y preguntando sobre la futurología. No me canso de repetir, olvidémonos en términos de gestión comercial de hacer futurología con el precio de nuestros productos, sea sorgo, sea maíz, sea soja, siendo que ya hace muchos años que estos son activos de riesgo con los que hay gente que especula y que toma decisiones muchas veces por factores que no tienen que ver con la oferta y demanda física. Es que olvidémonos de tratar de predecir cuánto va a valer un producto dentro de una semana, no dentro de 4 meses. Una de las formas de mostrar esto, esta diapositiva hace tiempo que me acompaña, es la torta movediza. Si hacemos un ejemplo, estas son algunas de las variables que juegan sobre el precio de nuestros productos. La incidencia de cada una de esas variables cambia minuto a minuto. Hoy puede ser la demanda china, mañana la salida de los fondos de inversión, pasado una sequía en Estados Unidos. Por este motivo, y esta es una forma de graficarlo, es imposible prever cuál va a ser el precio de cualquiera de estos productos. Planteado eso y entendido eso, vamos a ir volando desde lejos en términos de productos o en términos de mundo financiero para llegar finalmente al sorgo en Argentina. Cada una de las cosas que vamos a ir charlando tiene que ver finalmente con el concepto que nos convoca. Quiero que se entienda eso porque es importante. Bien, algo de contexto macro internacional. Vamos a hablar del mercado de granos en la actualidad, el sorgo en este contexto internacional que vamos a describir y finalmente el sorgo en la Argentina, para terminar en un gran quinto punto, pensando en la campaña 15-16 con algún mensaje a ese tomador de decisiones en las empresas agrícolas en Argentina. Bien, dentro del contexto macro internacional, vale decir que el mundo financiero, quédense con esta imagen si quieren, hoy realmente es un samba. ¿Tá? ¿A qué me refiero con eso? Las bolsas en las últimas semanas han subido y han bajado drásticamente en todo el mundo. Ha sido muy mediática la caída de las bolsas en China, un potencial gran demandante de sorgo, del sorgo argentino y del sorgo del mundo, pero este mundo financiero claramente nos muestra que está absolutamente incierto. Bien, ¿de dónde arranca este juego? Bueno, desde 2010 que venimos asistiendo a una caída en el crecimiento de las exportaciones de mercadería física de parte de China. ¿Y esto por qué es básicamente? Bueno, China se está haciendo caro frente al mundo. Se hizo caro frente al mundo porque su moneda se apreció, y ahí vamos a explicar un poquito el concepto de apreciación o depreciación de las monedas. En la práctica, como se puede ver en la curva, el crecimiento de las exportaciones chinas año a año desde 2011 a la fecha viene cayendo hasta julio de 2015, en donde se creció 0% respecto de julio de 2014. Insisto, esto que parece muy macro, créanme que tiene
profunda relación con el precio finalmente de nuestros productos. Y acá hay un ejemplo concreto de lo que estoy contando. Los ingresos de la brasileña Vale, dice la diapositiva, el mayor productor mundial de mineral de hierro, cayeron un 30% en el último año, debido a las caídas de precios de dicho producto. ¿Qué está sucediendo con eso? La realidad es que China está demandando menos, commodities en general y alimentos no. Hablo de mineral de hierro, hablo de cobre, hablo de cemento, de un montón de productos que China históricamente demandó. Bien, vamos a hablar del tema monedas, insisto, tiene relación finalmente con la incidencia sobre el precio de nuestros productos. En la práctica, allá por mediados de agosto, hubo una muy mediática devaluación del yuan. ¿Qué es el yuan? Es la moneda china. ¿Frente a qué? Frente al dólar. Esa devaluación totalizó aproximadamente un 3%. Después vamos a ver cómo quedó eso frente al mundo. Ahora, quiero dejar claro un concepto para que me entiendan todos. Cuando un comprador, por ejemplo, un chino que vive en yuans o un europeo que vive en euros, un chino que vive en yuans y desea comprar un producto que se evalúa en dólares en el mercado de Chicago, cuando el dólar se deprecia frente al yuan chino, ese chino que vive en yuans tiene mayor capacidad de compra. Y cuando el dólar se hace fuerte, cualquier moneda tiene menor capacidad de compra de un producto que se evalúa en dólares. ¿A qué me refiero con esto? A que lo que asistimos hoy es a un dólar muy fuerte, que en principio es una palanca negativa sobre el precio de los granos en general y sobre el precio de los forrajeros en particular. Vamos a ir llegando al mercado de granos. En principio, acá está la otra gran variable que me interesa mostrar, que es qué hará la Reserva Federal de Estados Unidos con la tasa de interés. ¿A qué me refiero con esto? En criollo, si la Reserva Federal de Estados Unidos sube las tasas de interés de referencia, que están cerca de cero desde 2008, buscando reducir el desempleo, de hecho lo han logrado, el hecho de subir tasas de interés de referencia, que definirían la semana que viene, hablo en serio, el 16 y 17 de septiembre se juntan estos señores nuevamente, podría ser que buena parte de la plata que está especulando en sorgo, en maíz, en distintos commodities en el mundo, pueda hacer un vuelo a la calidad y llegar a bonos del Tesoro de Estados Unidos, con lo cual, en términos generales en el mercado de granos, nos puede generar una baja en el mediano plazo en los precios. ¿Tá? Bien, sigo con la breve definición de lo financiero para después llegar al mercado de granos. Estamos asistiendo, como les dije antes y como se ve en la práctica, a una valuación, una apreciación del dólar frente al resto de las monedas. Fíjense en la gráfica, allá por 2008 necesitaba $1.60 para comprar un euro, hoy necesito $1.12. ¿Eso qué significa? Que quienes viven en otras monedas les cuesta más caro comprar commodities agrícolas. Bien. Vamos al concepto de evaluación de las monedas locales. Fíjense ustedes en lo que vemos en la gráfica que está en pantalla. Ahí tienen 34 países del mundo que han devaluado su moneda frente al dólar. En primer lugar, Rusia con cerca de un 85%, China con un 3% y en el medio un montón de países desarrollados y emergentes. Mientras tanto, ha habido inflación. Venezuela y Argentina punteando en términos de inflación. En criollo, ¿qué quiero contar con esto? Que los países que tuvieron grandes inflaciones y escasas devaluaciones se han hecho caros para venderle cosas al mundo, y entre ellos los commodities agrícolas. Entonces, Argentina no está exento de eso, y teniendo una inflación del orden del 27-30%, el negocio agrícola en Argentina se ha transformado en un negocio muy complejo, sobre todo en campo arrendado, con resultados presupuestados negativos. Vamos a otra variable que quiero detallar antes de llegar al mercado de granos, pero que definitivamente tiene impacto, que es la caída en el precio del petróleo. Fíjense ustedes en la gráfica, desde 1987 hasta la fecha, tuvimos del 87 a 2003 un petróleo en el orden de los 10 a los $20 por barril, que llegó a $140 allá por julio de 2008, y desde julio del año pasado, se ve en la siguiente gráfica, hasta hoy, bajó un 62%.
Acá hay grandes ganadores y grandes perdedores, pero créanme que tiene incidencia drástica sobre el precio de nuestros productos. Finalmente, ¿qué quiero plantear con esto? Estados Unidos está reduciendo su necesidad de importación de petróleo. Del lado de los exportadores de petróleo han decidido no cerrar la canilla y seguir produciendo, ¿tá? Entonces eso generó la caída drástica que estamos viviendo hoy. ¿Y qué me importa a mí que produzco granos en Argentina? Bueno, como pueden ver en la pantalla, el coeficiente de correlación, que en criollo podríamos decir qué tanto se acompañan la soja y el petróleo, o el maíz y el petróleo, desde enero de 2007 a julio de 2015, tuvimos un 80% de acompañamiento en soja y petróleo y un 70% en maíz petróleo, y por detrás de eso va el sorgo, ¿tá? Por eso no quería dejar de nombrar esto, por más que suene muy complejo, hay que mirar de reojo a las relaciones de monedas y al petróleo, entre otras variables financieras. Y finalmente, para empezar a terminar con esta introducción financiera y quizás un poco aburrida frente a lo que vienen a escuchar, no quiero dejar de hacer una pasada por Europa. Europa todavía no ha logrado salir de donde sí salió Estados Unidos, que es la crisis financiera iniciada ya por septiembre de 2008. A diferencia de lo que hizo Estados Unidos, que fue bajar tasas de interés prácticamente a cero para que hubiera plata barata, crédito barato, e imprimir 85.000 millones de dólares por mes desde 2009 a 2014, doña Angela Merkel y Sarkozy en su momento decidieron austeridad. La verdad que no fue salida para Europa y al día de hoy siguen, como se ve en la diapositiva, nadando en asfalto, y todavía Grecia y Alemania viendo cómo se soluciona este problema del desempleo en Europa y demás problemas financieros. ¿Qué me importa a mí que produzco granos en Argentina? En términos relativos, debilidad del euro es fortaleza del dólar, y en consecuencia eso es una palanca negativa para el precio de los granos. Conclusiones preliminares de esta primera descripción de contexto macro internacional. Tenemos un dólar fortalecido y tasas de interés que nadie sabe bien cuándo van a subir, pero recuerden que si alguna vez leen eso en un titular, las tasas de interés subiendo son una mala noticia para el precio de los granos. Un petróleo sobreofertado que ya vimos que tiene una alta correlación con el precio de nuestros productos. Incertidumbre en términos europeos, por lo tanto, y de momento eso es fortaleza del dólar. En resumen, un contexto financiero que no termina de aclararse. Bien, ¿cómo repercute eso en el precio de nuestros productos? Y acá lo llevo a la práctica, a través de esos famosos y por algunos no tan agradables fondos especulativos. ¿Qué hacen esos señores? Esos señores compran a 10 buscando vender a 11 y llevárselo ese dólar de diferencia. Y toman decisiones por cuestiones financieras que muchas veces no tienen nada que ver con las relaciones de mercadería física. ¿Qué es lo que vemos en esta gráfica? Y vamos a hacer una pasada por varios productos. Estamos viendo 12 meses, cada barrita es una semana, 12 meses de historia de posición de los fondos en poroto de soja, por ejemplo, y ahora lo vamos a ver en el resto de nuestros productos. Cuando las barritas están hacia abajo significa fondos vendidos, cuando las barritas están hacia arriba significa fondos comprados. ¿Qué significa que estos señores estén vendidos? Que están apostando a la baja. Cuando en el mercado de futuro yo vendo un producto en papeles, es esto, estoy esperando que baje para recomprar más barato y hacerme de la diferencia. Cuando yo compro un producto de este tipo, en términos especulativos, es para que mañana suba, venderlo y hacerme de la diferencia. ¿Qué vemos en la gráfica? Si ustedes observan, durante casi todos los últimos 12 meses estuvieron vendidos, hasta el 30 de junio, donde apostaron a la soja, entre otros productos, y desde ahí, siendo que se empezaría a confirmar una muy buena cosecha y de la mano de la posible suba de tasas en Estados Unidos, más la posible merma de demanda china, que ahora me interesa detallar que no va a ser tal, pero en la percepción está, estos fondos han vuelto a vender. Fíjense que es algo muy parecido a lo que ha sucedido en el resto de los productos. Ejemplo, harina de soja. Ustedes observen las últimas 7, 8 barritas. Fíjense que en todas van bajando. Aceite de soja.
incrementaron su posición vendida. Maíz, de la mano del maíz va el sorgo y el precio del sorgo. Fíjense que en maíz en Estados Unidos han reducido drásticamente su posición comprada de los últimos meses. Bien, en trigo ha sucedido algo parecido, en petróleo han salido y después han estabilizado, y en oro, que no es casual, han incrementado su posición comprada. Cuando hay grandes incertidumbres en el mercado financiero, es usual que los especuladores busquen resguardo en este producto. Algo parecido sucedió en cobre también, y de la mano de eso, la demanda china. Bien, definido esto, quiero dejar claro que a través de los fondos especulativos, todo aquello que expresamos en el mercado financiero se termina expresando en términos de precio en el mercado mundial de nuestros commodities agrícolas. Bien. Definido eso, vamos a hablar brevemente de qué pasa por casa. En términos de negocio agrícola primero, no es la intención, sin duda que no es el objeto de esta charla, hablar de la situación financiera local, pero un poquito hay que charlar para entender qué es lo que le está sucediendo al precio de nuestros productos en casa. En primer lugar, ahí tienen la emisión monetaria desde 2003 a la fecha. El país sigue incrementando el gasto público y como no hay ingresos que puedan solventar ese gasto, se está emitiendo pesos, lo cual es sabido seguramente por todos ustedes. Ahora, esa drástica emisión de pesos, si uno hace una cuenta simple, lo que yo le llamo el dólar almacenero, que algunos le llaman el dólar convertible, es simplemente la cantidad de pesos que andan dando vuelta por la Argentina, dividido en las reservas brutas del Banco Central. Eso nos da un número cercano a 15-20, que casualmente está bastante parecido a lo que vale el dólar ilegal, como le llaman por ahí. Para terminar de definir contexto, estamos encarando una campaña 15-16 con una inflación redondeando el 27% para los últimos 12 meses. Y finalmente, y estas fotos tienen que ver con nuestra comercialización, y obviamente no es la intención hoy hablar de política, ni mucho menos, pero sí de pensar en la 15-16 y en nuestros productos, maíz, sorgo, específicamente. Acá arriba, por si no los conocen, tenemos a Don Melconian y Sturzenegger, equipo económico del PRO, Lavagna y Pignanelli, del equipo económico de Massa, Miguel Bain y Mario Blecher, del equipo económico de Daniel Scioli. Debo decir que en muchos aspectos de los que nos interesan tienen bastantes coincidencias. Lo que nos interesa en términos comerciales, básicamente, es cuál va a ser la intención de estos equipos económicos respecto de, especialmente, el dólar, el comercio mundial y luego los ROEs y las retenciones. Respecto del dólar, les diría que los equipos económicos de los dos equipos de arriba, digamos, de Macri y de Massa, están planteando en distintas formas y de distintos tiempos eliminar finalmente ese cepo al dólar. Los tres equipos plantean volver al mundo en términos de comercio exterior, lo cual sin duda que va a ser importante para el país y en ese sentido creo que nos podemos quedar tranquilos. Los tres están planteando que tenemos que volver a lograr inversión externa y llegando finalmente al campo, los tres están planteando la eliminación de los ROEs y los equipos de los cuatro de arriba están planteando eliminación de retenciones al trigo y al maíz y muy posiblemente 5 puntos retenciones a la soja. ¿Tá? Bien, ¿cómo nos impactaría eso? Mirando para adelante brevemente, y ya voy llegando al concepto del sorgo, pero no puedo dejar de hacer esta definición. Acá hice un ejercicio simple, en donde le elimino las retenciones al trigo y al maíz, y le elimino 5 puntos al precio 15-16 de la soja. Acá abajo, ustedes pueden observar, si esto es para zona núcleo, algunos se estará preguntando, ¿con qué arrendamiento? Yo le puse 14 quintales de soja. Estos serían los resultados presupuestables en dólares por hectárea. Y a los precios sin retenciones en maíz y en trigo, y con 5 puntos menos a la soja, ese sería el resultado para los mismos costos. ¿A dónde quiero llegar con esto? Quiero plantear que eso generaría en una posible campaña 16-17 un incremento de la producción de trigo, maíz y sorgo seguramente, y alguna caída en la producción de soja.
¿Y qué me importa a mí con todo esto? Bueno, que esa eliminación de retenciones al trigo y maíz y reducción del área de soja en la 16-17 reduciría la participación de Argentina de soja en el mundo y por lo tanto sería alcista para la soja del mundo. Sería un ganar-ganar en términos generales. Planteado eso, en ese contexto financiero, internacional y local, hablemos del mercado de granos. Quiero detallar un poquito qué es lo que está viviendo Estados Unidos y qué es lo que genera en términos de maíz, sorgo y soja para después llegar a la Argentina. Hubo un problema climático interesante digo en términos de precios a fin de junio. Este problema que ven en pantalla ya claramente no está. Hoy Estados Unidos tiene una situación de humedad como la que estamos viendo en el mapa, que está realmente bien, y los cultivos no están históricamente bien como la campaña pasada, pero están a priori para obtener rendimientos por encima de los promedios, tanto hablando de maíz como de sorgo como de soja. Y eso ya nos va marcando una cancha, siendo que el mercado de Chicago es el mercado de referencia mundial para los precios de nuestros productos. Bien, en términos de maíz, me voy a ir directo para después hablar un rato largo en lo que queda de sorgo. Este maíz nos marca la cancha de los forrajeros del mundo. Fíjense en esta diapositiva. Lo que ven en la última columna es lo que dijo el informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos para maíz en agosto. Fíjense que lo que miran los especuladores es este numerito que marco abajo en el circulito que dice 43,5 millones, que son los stocks finales estimados para maíz. Ese número puede no decirnos nada, lo importante es cómo se ve eso comparado con el mes anterior, y fue un incremento de stocks. Un incremento de stocks, ¿por qué? Por mayor producción estimada. ¿Y eso qué le genera al especulador? Desincentivo para invertir en este producto. Y créanme que el maíz es el forrajero por excelencia, por detrás del cual va el trigo, va el sorgo y va la cebada, que en el mundo son los otros forrajeros, ahora vamos a ver en qué volumen. Pero esto nos va marcando la cancha de los precios en la actualidad. Bien, y en Argentina, digo yo, lamentablemente, tenemos dos cifras importantes que mirar en términos de maíz para después irlo comparando con el sorgo. En la foto de hoy, los ROEs, es decir, las famosas autorizaciones de exportación son 15,5 millones de toneladas, cuando la exportación al día de hoy ha comprado 15. Y como a priori no se estiman o no se esperan mayores autorizaciones, no es esperable que en la demanda interna el precio del maíz mueva demasiado. Entonces, ¿eso qué me genera? Me genera que quienes quieran vender maíz lo tienen que vender el consumo interno, y quienes compran en el consumo interno compran, entre comillas, por decirlo de alguna manera, al precio que les place, pues no tienen demasiada competencia de la exportación que ya ha comprado todo lo que les han autorizado. La situación en trigo es igual, pero peor diría, porque las compras de la exportación prácticamente duplican las autorizaciones, con lo cual en términos de maíz y trigo no hay demasiado que esperar, y motivo de eso es que hoy en maíz se está pagando por debajo de lo que nos podrían pagar. ¿A qué voy con esto? En resumen, tenemos en el mercado mundial soja y maíz sobre oferta desde Estados Unidos, al menos en la foto de hoy. El viernes tenemos informe mensual de septiembre del Departamento de Agricultura, veremos qué nos dicen. Brasil con un potencial incremento de área, motivo de una drástica devaluación del real, que también nos puede jugar en contra de nuestros productos. Y en Argentina, y acá empieza a tallar fuerte el sorgo, tenemos una alta falta de liquidez de parte de los productores, parte de los cuales no han logrado pagar sus deudas de la campaña anterior y ven un financiamiento caro hacia adelante. Productos como trigo y maíz intervenidos en el mercado local, cuando digo intervenidos es no me dejan exportar todo lo que yo podría exportar como país. Esto es una realidad que vivimos hace 7 años, no quiero aburrir con esto a los productores que lo conocen mucho mejor que yo. Tenemos altos costos directos, motivo de la inflación, sobre todo aquellos costos que están relacionados con el precio del gasoil, altos costos de financiamiento y una expectativa de precios de las labores de cosecha y de los fletes en cosecha.
En campo arrendado, la mayoría de los presupuestos 15-16 lamentablemente son negativos. Bien, planteado ese escenario para esta primera mitad de la charla, en ese escenario internacional y local que lamentablemente hay que decirlo, las expectativas no son buenas en términos de precio hacia adelante, hablemos de sorgo entonces. Bien, planteado esto, breve descripción del mercado mundial de forrajeros, primero el mercado mundial de granos, para después llegar al sorgo en particular y la situación que vive este producto en Argentina hoy. El sorgo, fíjense, es el 3% del total de forrajeros en el mundo. Fíjense que el gran forrajero y por excelencia que ocupa el 40% de la producción total es el maíz, con cerca de 1.000 millones de toneladas. Por detrás de eso viene el trigo, que en Argentina por supuesto que estamos acostumbrados a verlos en términos de pan, pero créanme, y las cifras lo demuestran, que es el segundo forrajero del mundo. Después viene el arroz, después la cebada, y en siguiente lugar tenemos el sorgo con una producción mundial estimada de unos 70 millones de toneladas. ¿Tá? El otro punto en la diapositiva siguiente que me interesa detallar es que en los forrajeros, cuya producción mundial total será de unos 1.300 millones de toneladas, la exportación, es decir, el comercio internacional, es bastante escaso, ocupa entre el 12 y el 13% de la producción total, mientras que en oleaginosos, el caso paradigmático es la soja, se transacciona internacionalmente cerca del 40%. Esto tiene que ver con que son productos que históricamente y a lo largo de los siglos, como el arroz básicamente o el maíz en China, se han utilizado para el autoabastecimiento en producciones prácticamente artesanales de media hectárea, 1 hectárea, como sucede en China hace varios siglos. Bien, planteado eso, y acá hay 3 o 4 diapositivas que expresó mi amigo Carlos Pulier del Minagri en Maizar. Ahí tenemos el mercado de forrajeros, dentro del cual cerca del 80% es ocupado por el maíz, un 11% por cebada, acá en esta diapositiva excluimos al trigo, y el sorgo ocupa el 5%. Bien, en términos de la producción mundial, fíjense que Argentina en el sorgo ocupa solo el 6%. Respecto de las exportaciones mundiales de sorgo, Argentina sí empieza a ocupar un rol gravitante. Por supuesto que Estados Unidos tiene cerca del 80% de la exportación total mundial. Argentina lo sigue con el 13%, y después Australia, que es un histórico exportador de este producto, con el 7%. Bien, las exportaciones mundiales han ido creciendo muy fuerte de este producto. Como dijimos antes, el gran exportador es Estados Unidos. Y lo otro que es digno de comentar es la fuerte participación que tiene Argentina, como lo decíamos antes, en términos porcentuales. Dentro de las importaciones mundiales, lo interesante, para no aburrir demasiado con los números, pero lo interesante de marcar acá, fíjense la parte verde de la barrita, desde la campaña 13-14 que China ha empezado a tallar muy fuerte en las importaciones mundiales de este producto. China históricamente se autoabasteció de forrajeros en el mundo con la enorme producción de maíz, pero esa migración permanente que en China se vive del campo a la ciudad, hoy cerca del 50% de esos 1.400 millones de chinos que viven en aquel país, ya viven en las ciudades. Esos chinos dejan de comer arroz y yo digo pasan a comer hamburguesas de cerdo, y esas hamburguesas de cerdo son producidas a través de maíz, sorgo y harina de soja que muelen en casa. ¿Tá? Entonces fíjense la gravitante importancia que tiene hoy la parte verde de la barrita, China, adentro de las importaciones mundiales de sorgo. Llegando a la coyuntura finalmente del mercado mundial de sorgo, acá tienen el informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos de agosto. No los quiero marear con los números, pero si se fijan, tienen un cuadradito rojo arriba a la izquierda con la producción estimada por el USDA de sorgo para Argentina. Y a la derecha marqué con otro cuadrito rojo
lo que el USDA estima que China importe son 11 millones de toneladas. Si se fijan un poquito más abajo, las importaciones totales son de 13 millones de toneladas, con lo cual, ¿qué quiero resumir con esto? China prácticamente importa el total del sorgo que se importa en el mundo. Tenemos el otro histórico importador de este producto, que es Japón, que ha quedado bastante atrás, con 1 millón de toneladas de importación en la estimación por parte del USDA para esta campaña. Bien, ¿qué le sucede a Estados Unidos en términos de sorgo? Bueno, viene incrementando sus stocks, desde el último mes de la 14-15 hasta agosto de la 15-16. La verdad que no incide demasiado en el precio del sorgo lo que suceda en términos de oferta y demanda en Estados Unidos con este producto. Sin duda que lo que incide mayormente es lo que suceda con el precio del maíz. Fíjense en términos del estado de los cultivos, los rombitos celestes, es cuánto de ellos están, del sorgo está en estado bueno y excelente en Estados Unidos. Debemos decir que está muy bien la producción de sorgo en Estados Unidos en lo que va de la campaña. Y acá lo que podemos ver son los rendimientos en los distintos grandes países de producción, por más que no participen demasiado en el comercio internacional. Tenemos por allá abajo tenemos la producción o el rendimiento en toneladas por hectárea en India y en Sudán, y en un pelotón por allá arriba, en el orden de los 4.000 a 5.000 kilos por hectárea, en donde están Argentina, Estados Unidos, México y China. Debemos observar en esta diapositiva que, así como sí sucedió en rendimientos en maíz en los distintos países productores o en soja, en sorgo todavía no se ha dado esa explosión de rendimiento en general en la mayoría de los países productores. Quizás ahí la tecnología tenga todavía una vuelta de rosca para darle a este producto. Bien, pero vengamos a Argentina finalmente, donde se produce. Primero vale recordar el incremento de la producción o el incremento del área sembrada en primer lugar en Argentina desde las campañas 2002-2003, unas 500.000 hectáreas, a la 14-15, donde se sembraron unas 915.000 hectáreas. Vale recordar, parte de esta superficie se consume in situ, ¿tá? Pero sin duda que es un incremento del área sembrada más que importante. Esto es Fuente Bolsa de Cereales. ¿Dónde se siembra? Vale recordarlo para aquellos que no lo tengan del todo claro. Fíjense que en los cuadritos rojos se observa que las enormes producciones las tenemos en el país en lo que serían las zonas marginales o no núcleo. Quizás suena una obviedad para algunos de ustedes, pero vale recordarlo. Fíjense, producción en el NEA, en el norte de Córdoba, norte de Santa Fe, centro de Entre Ríos, sudoeste de Buenos Aires y San Luis. Esas zonas ocupan o contribuyen con el 70% de la producción de sorgo en Argentina. En términos de rendimiento, fíjense que también desde la campaña 95-96 a la 13-14 seguimos en el mismo juego que hablábamos antes para los grandes productores del mundo. Esto es, no ha habido un gran incremento de los rendimientos promedio, y la producción sube y baja dependiendo de la coyuntura de cada campaña, pero no hay una tendencia definida, aunque sí vivimos algún crecimiento en las últimas dos campañas en el área de siembra de sorgo, como lo planteamos antes. Bien, en la campaña 14-15 de la superficie implantada en Argentina, vale observar que y esto no es ninguna novedad, cerca de un 60% fue la soja, un 17% fue el maíz, un 15% fue el trigo y el sorgo ocupó solo el 3% de la superficie implantada en el país. Hablando del comercio internacional de sorgo, ahí tenemos en detalle que el 57% durante el año calendario 2014 de lo que se exportó de Argentina tuvo como destino a Japón, el 16% Chile. La siguiente gran participación fue para Arabia Saudita y el resto quedó para Perú, Taiwán y Colombia. Ahora, en lo que va de 2015, y acá me voy metiendo en la coyuntura del comercio de sorgo, apareció ese jugador llamado China. Vale recordar que allá a fin de 2014 se firmó un protocolo de comercialización con China,
después de, yo digo, de remar en términos comerciales para que China acepte empezar a comprarnos sorgo. Hubo enormes definiciones o grandes discusiones en términos de el contenido de chamico que China nos iba a permitir llevar, la cantidad de taninos, el color de ese sorgo. Bueno, se llegó a un nuevo protocolo, a un nuevo estándar de calidad de sorgo que China nos acepta, o que nos aceptaría en teoría, desde el protocolo firmado a fin de 2014. Debemos decir que en la práctica, al día de hoy, en realidad junio, el último dato que hay de Senasa, hemos exportado a China unas 90.000 toneladas, la mayoría de las cuales salieron en contenedores, solo 2 salieron en embarques a granel, y lo que se expresa hoy de parte de los exportadores en Argentina es que China en la práctica nos está generando algunos filtros, independientemente del convenio firmado, que son de difícil cumplimiento para entrar muy francamente y con grandes exportaciones de sorgo a China. Y del otro lado, vale recordar que China en la foto de hoy, en la coyuntura, tiene enormes stocks de maíz. Y hoy, según me cuenta algún colega que acaba de llegar de China, que tienen un poco internamente la decisión, quizás no expresada en términos escritos, de comer sus stocks y por de pronto frenar un poquito, filtrar un poquito esas importaciones. Ahora, sigue siendo China un mercado potencial enorme para la exportación de sorgo, un producto que en la práctica en Argentina sin duda que se ve como una importantísima alternativa. Bien, planteado eso, vamos más a la práctica en términos comerciales y ya pensando en el empresario agrícola que nos está escuchando. Lo que tenemos en esta filmina es la relación sorgo-maíz desde enero de 2012 a la fecha. ¿Por qué expreso esto? Sin duda que sorgo y maíz tienen relación. Fíjense que la relación sorgo a maíz nos marca un promedio de 0,92. Estoy hablando de precio de los dos productos, ¿tá? Ahora, hay momentos como en la coyuntura de hoy, donde motivo de esta intervención, motivo de los famosos ROI, la imposibilidad de exportar maíz, el sorgo, como dice algún amigo productor del oeste de Buenos Aires, cumple el sueño de tener un precio superior al del maíz, ¿tá? Y ahí me voy a detener un poquito. Fíjense en esta diapositiva, lo que podemos ver es el precio disponible pagado en sorgo respecto del FAS teórico. Vale recordar, para los que no lo tengan del todo claro, el FAS teórico expresa la capacidad de pago de la exportación. Cuando yo tengo un mercado abierto para exportarle al mundo, los demandantes, que son los exportadores, ¿qué hacen? Y compiten entre ellos por originar mercadería para luego venderlo en el mundo, ¿tá? Entonces, es altamente probable, como sucede en soja, como sucede en sorgo hoy en día, que los exportadores me paguen cerca de su capacidad de pago real, a diferencia de lo que sucede en productos en Argentina como el trigo y el maíz, ¿tá? Me interesa muchísimo detallen en esta diapositiva, ¿qué es lo que trato de expresar acá? Fíjense, de todos los productos que tenemos hoy, lo que mostramos en esta tabla es la capacidad teórica de pago de la exportación, que vale recordar, se compone de el FOB, que es el precio arriba del barco, ¿tá? A eso le resto las retenciones, le resto los gastos de subir una tonelada de mercadería al barco, y eso me da el FAS teórico, que es la capacidad de pago de la exportación. Ese FAS teórico lo comparamos con el valor del mercado, ¿tá? No digo ninguna novedad para ustedes que seguimos viviendo en trigo y en maíz un descuento más que grande, sobre todo en la mercadería disponible, entre lo que me pagan, por ejemplo, en maíz al día de hoy, $95, ¿tá? Por tonelada, cuando el FAS teórico sería 114, eso es un descuento de $18 por tonelada, como se ve en la tabla. Pero en el sorgo, en la foto de hoy, el FAS teórico, es decir, la capacidad de pago de la exportación está alrededor de $90 y me están pagando $108 por tonelada. Ayer había precios, y estoy hablando de la coyuntura, del orden de los 1.000 pesos. Había compradores, exportadores, ofreciendo 1.000 pesos por tonelada, valor que es muy difícil encontrar en la práctica en el disponible en maíz, ¿tá? Fíjense hacia la derecha, tienen la soja disponible, capacidad de pago de la exportación, y la soja nueva, ¿tá? Si yo miro toda esta tablita,
me están pagando premios, como se dicen, tanto en cebada forrajera nueva como en el sorgo, premios enormes. En la práctica, ¿qué me dicen estos números? Y bueno, trata de vender aquellos productos en donde te pagan lo que realmente debería valer, esto es FAS teórico, o por encima de ese valor, como lo estamos viendo en sorgo. ¿Tá? Claramente acá hay una demanda exportadora de sorgo que me está, entre comillas lo digo, regalando, me está pagando $20 por encima de lo que me da ese FAS teórico. En criollo está realmente bueno y no dejaría de vender un gramo de sorgo en este contexto en la Argentina actual. ¿Tá? Y ahí abajo tienen la capacidad teórica de pago de la industria para soja disponible y soja nueva, donde lo paso rápidamente, pero también me están pagando premio. En todos los productos donde me pagan el FAS teórico o por encima, en teoría yo no debería dejar de venderlos, si me voy a esperar el resto de los productos que tengo guardados. Bien, para seguir avanzando, y ya me meto un poquito más adentro de la empresa agrícola, este es un presupuesto real trabajado con una empresa en Entre Ríos, ¿tá? En fondo amarillo les pongo el resultado presupuestable para la 15-16 en sorgo. La realidad es que todos estos productos pagando 4 quintales por hectárea de arrendamiento, con los rendimientos que pueden ver en la tercera fila, todos los productos dan negativo y el negocio trigo-soja es el único que me permitiría salvar los costos. Ahora, si le sacara las retenciones al sorgo, este valor se transformaría en unos $130 a valor de hoy, ¿tá? Lo cual sin duda me dejaría un resultado más que positivo y parecido a ese resultado me dejaría el maíz, ¿tá? Con lo cual, en las zonas históricas de producción, si existiera alguna reducción como la que se espera en trigo, maíz o sorgo en los impuestos de exportación, sin duda que tendríamos márgenes positivos, quizás más positivos que la soja de primera. ¿Tá? Para simplificar un poquito todo lo charlado, y como me dijo un productor amigo también del oeste de la provincia de Buenos Aires, Hernán, todo muy lindo lo que me acabas de contar, pero si yo tuviera en una cajita, como lo planteo en esta diapositiva, todos los productos, ¿en qué orden venderías? Bien, es intercambiable y discutible la opinión, pero yo ahí les planteo mi opinión. ¿Y por qué pongo al sorgo en primer lugar y a la soja en segundo? Como les dije recién, son los dos productos en donde me están pagando hoy por encima de la capacidad teórica de pago. ¿Ah? Entonces, son productos para no dejar de vender y son productos en donde por lo menos se me permite ganar algún peso, ganar algún dólar por hectárea a diferencia del resto. Empiezo a llegar a las conclusiones antes de apuntar al mensaje final y escuchar, por supuesto, Ricardo, las preguntas que aparezcan si es que apareció alguna. Tenemos una demanda mundial creciente, un alto potencial de crecimiento de uso industrial en este producto. El etanol sigue siendo una posibilidad enorme de demanda adicional. Me toca ir a Uruguay hace 5 años, cada 2 meses, y en Uruguay ya hay una industria puesta para trabajar en etanol a partir de sorgo, que está demandando internamente sorgo. En Argentina es el cultivo por excelencia de las zonas marginales y creo que lo va a seguir siendo, y en esta coyuntura en particular también es una alternativa, como se ve en la segunda conclusión, muy válida para zonas núcleo por no estar intervenida la exportación. Hoy por hoy se paga por encima del FAS teórico, y le agrego algo que hoy es gravitante en esta situación financiera que se vive en todas las zonas productivas del país. Ante esa falta de liquidez requiere una menor inversión el sorgo que el maíz. Entonces, si mi campo me pide, o el dueño del campo al cual le alquilo me pide rotación con gramíneas de verano, ¿tá? Es sin dudas una alternativa bien concreta para respetar rotaciones y quizás no tener que entrar en la inversión importante que me requiere un maíz. En números redondos podríamos estar hablando de un 60% de inversión, sobre todo el gran punto de fertilización en sorgo que en maíz. Bien, finalmente, un último mensaje ya al productor agrícola, al empresario que nos está escuchando en esta coyuntura que claramente no está fácil para este negocio.
Si hasta hace 2 campañas veníamos jugando el partido en esa cancha, que es el Allianz Arena, donde se jugaron algunos partidos del Mundial en Alemania, la campaña 15-16 nos plantea un escenario distinto que es ese, y un poco el mensaje que uno quiere plantear muy humildemente es: si entro en esa campaña 15-16, en ese escenario, adaptémonos a esa coyuntura. No puedo seguirme pensando, como me dicen muchos productores en las distintas zonas: Hernán, esto va a cambiar, esto va a mejorar antes de que yo coseche, los precios van a subir y me van a sacar las retenciones. Digo, en términos empresarios, adaptémonos a este contexto, a esta nueva cancha a la que nos toca jugar este partido. Como dijo Albertito Einstein en algún lugar, casi no existen ideas magistrales, nos diferencian las mejores implementaciones, y a eso apunto desde el mensaje. Y repensando mi empresa, no dejar, quería hacer hincapié en esta diapositiva, esto sí es tomado de algunas charlas originales y con algunos años de ACREA. En Argentina o en cualquier negocio tenemos un área de control directo, que es cuántos kilos de fertilizante, cuántos kilos de semillas yo le puedo echar, y eso lo manejamos muy bien. Tenemos un área de control indirecto. Yo no puedo dejar hacer que no caiga la piedra en mi cultivo de sorgo o que no me caiga el precio, pero sí podemos cubrirnos de la incidencia negativa que tendría ese efecto, que tendría esa situación. Y después tenemos un área no controlable, que es el área institucional. Bueno, en esta coyuntura, hacer especial hincapié en el punto 1 y el punto 2, que es el área de control directo y área de control indirecto en nuestras empresas. Finalmente, y terminando, se viene un 2015 con pocos cambios, un mercado de granos con más certezas en Argentina que en el mundo, lamentablemente, porque sabemos lo que sucede en términos de exportación. Sugerencia general: no endeudarnos por demás. Si tengo productos disponibles, ejemplo, sorgo para vender, no dejaría de hacerlo. Analizar costo por costo, buscando ser eficientes económicamente. Comprar bien y vender lo mejor posible. Bien, planteado eso, y para empezar a terminar, digo, tratar de relajar un poco en esta coyuntura, como lo hace este señor tomándose un vinito, o como lo hace esta niña china, cuya imagen realmente me transmite relajación. Tratar de tomar decisiones concretas, y no preocuparse por demás. A veces le dedicamos demasiado tiempo a analizar la coyuntura y no tomamos decisiones. Y no nos olvidemos de lo que dice don Darwin, que hace tiempo que me acompaña y no encuentro otra frase más adaptada a la realidad nuestra: no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio.